ese modelo del cambio ha llevado también que nosotros identifiquemos 4 grandes factores claves de cambio en cómo enfrentamos el crimen organizado o el cibercrimen asociado al crimen organizado. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Tengo que decirles que nosotros, la entidad que represento, la Policía Nacional, por ley de la República, hacemos parte de Europol, somos la única policía no europea que tiene asiento allí, de Latinoamérica me refiero, porque está Estados Unidos, está Australia, en el Centro Europeo de Cibercrimen. Somos la única policía latinoamericana que está con asiento permanente allí. Tenemos 4 oficiales de enlace, uno de ellos experto en cibercrimen, un capitán con una experiencia muy amplia que lleva ya más de un año allí sentado en La Haya, en el Centro de Cibercrimen, y eso nos ha llevado a nosotros a entender y a identificar cómo la criminalidad a nivel mundial pues actúa de forma conjunta. Esa presencia nuestra en el S3, en el European Cybercrime Center, o en el ICSI, el Innovation Global Complex de Interpol en Singapur, donde también tenemos un asiento allí con un oficial de enlace nuestro ante el ICSI, nos lleva a que entendamos cómo la transnacionalización del crimen deje de ser ya un concepto acuñado meramente en papers o en documentos y lo veamos nosotros en la práctica. Un control hecho en nuestra labor misional nos lleva a conocer, por ejemplo, que una red de delincuentes, ciberdelincuentes colombianos va a viajar a la Copa América en julio a cometer crímenes informáticos allí. Ese mismo control nos lleva a entender que la organización no se desplaza finalmente porque el mercado del cibercrimen en Chile está copado. Otros criminales han llegado primero que ellos y ya hay una sobre oferta de servicios de cibercriminales allí y entonces no les es rentable y deciden entonces vámonos para Centroamérica o para el Caribe. Con el tiempo, estas personas 2 meses después, 3 meses después, finalmente deciden viajar hacia el Cono Sur y allí las autoridades de migración no les permiten el acceso, los devuelven a Colombia. Iniciamos nosotros un trabajo con ellos de tipo judicial y lo que hemos encontrado son vínculos claramente con delincuentes del Caribe, de República Dominicana, con delincuentes de Centroamérica, me refiero a Salvador, Guatemala, México, con delincuentes europeos, y les voy a contar más o menos cómo opera ese tema. Un vuelo charter en el que vienen turistas europeos a Punta Cana trae 260 personas, 2 o 3 son cibercriminales que vienen a prestar, a hacer sus actividades criminales allí y atacar los intereses de nacionales europeos en estas latitudes. Muchos de los datos que ellos consiguen no los pueden utilizar por el tema de la tecnología del chip como opera en Europa. Les estoy simplemente hablando de una modalidad que es la de ese robo de datos para hacer fraude a través de dinero plástico. Muchos de esos datos no los pueden usar en Europa y entonces necesitan contactos en Latinoamérica para poder entregar esa información y poder continuar, digamos, su actuar criminal. En las mismas circunstancias se encuentran criminales con nacionalidades como las nuestras. Mucha información de ellos no puede ser utilizada acá y necesitan, bien sea de entornos en internet o bien sea de otro tipo de escenarios para poder facilitar ese intercambio. Y entonces acuñamos los factores claves de cambio que nos llevan a nosotros a entender el tema del cibercrimen de una forma diferente. El primero, la data como commodity, una data como producto mercancía. Todos los datos hoy en día se comercializan, todos los datos se venden y entonces ahí viene una reflexión, cómo están protegidas las organizaciones, no solo en materia legal frente al riesgo que implica incumplimiento a normativas de protección de habeas data, sino impactos muchísimos mayores de todo lo que se surte cuando los datos o la información en una empresa es comprometida. Entonces, crimen como servicio y data como producto, como mercancía, lo que permite diversificar el mercado del cibercrimen en Internet. Primer factor de cambio.